Imagina un continente cubierto de ruina, ciudades enteras reducidas a escombros, a millones de muertos. Una generación completa marcada por el trauma. Is 1945. La Segunda Guerra Mundial ha terminado, al menos en los mapas. Pero ahora retrocede en el tiempo, porque si creemos que esta guerra comenzó en septiembre de 1939, cuando los tanques alemanes cruzaron la frontera de Polonia, estamos aceptando una mentira cómoda, una versión simplificada, una historia incompleta. La verdad es más incómoda. La Segunda Guerra Mundial no empezó de repente. No fue el capricho de un solo hombre. No fue una explosión inesperada de violencia. Fue el resultado inevitable de decisiones tomadas décadas antes, de heridas mal cerradas, de una paz construida sobre humillación, miedo y resentimiento. Para entender por qué el mundo volvió a arder, debemos regresar al momento exacto en que se creyó haber asegurado la paz para siempre. Debemos volver a 1919, porque allí, en los salones elegantes, donde se firmaron tratados y se trazaron nuevas fronteras, se sembraron las verdaderas causas de la Segunda Guerra Mundial. El final de la Primera Guerra Mundial en una paz que sembró otra guerra en noviembre de 1918. Los cañones finalmente callaron. La Primera Guerra Mundial había terminado, dejando un saldo sin precedentes, más de 16 millones de muertos, imperios destruidos y una Europa física y moralmente devastada. Las potencias vencedoras se reunieron en París con una misión clara: a diseñar un nuevo orden mundial que garantizara que una catástrofe así jamás volvería a repetirse. Pero desde el principio, aquella paz nació marcada por la contradicción. Mientras los discursos hablaban de justicia y estabilidad, las decisiones reales estuvieron guiadas por el castigo, el miedo y el deseo de revancha. El epicentro de todo fue un documento, el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles en castigo, no reconciliación para Alemania. Versalles no fue una negociación, fue una imposición. El país derrotado no tuvo voz en las discusiones. Simplemente fue convocado para aceptar las condiciones o enfrentarse a una reanudación de la guerra. Las cláusulas eran demoledoras. Alemania fue obligada a aceptar la responsabilidad exclusiva por el conflicto, una humillación conocida como la cláusula Uykupau-Ygehau. No solo era un gesto simbólico, justificaba todas las sanciones que vendrían después. Las reparaciones económicas impuestas eran astronómicas, pagos imposibles de asumir para una nación ya exhausta. Su ejército fue reducido a un tamaño casi simbólico. Se le prohibió tener aviación militar, submarinos y artillería pesada. Territorialmente, Alemania perdió regiones clave. Alsacia y Lorena regresaron a Francia. El corredor polaco separó Prusia Oriental del resto del país. Colonias en África y Asia fueron repartidas entre las potencias vencedoras. Pero el daño más profundo no fue económico ni territorial, fue psicológico. En Versalles no solo derrotó a Alemania, para millones de alemanes, el tratado se convirtió en una herida abierta, en la prueba de que su nación había sido traicionada y castigada injustamente. Una narrativa que, años después, sería explotada con una eficacia devastadora. El colapso de los imperios. Mientras Alemania lidiaba con la derrota, el mapa del mundo se desmoronaba. 4 grandes imperios desaparecieron casi simultáneamente: el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, el Imperio Ruso. Durante siglos, estas estructuras habían mantenido un frágil equilibrio entre pueblos, etnias y religiones distintas. Su colapso dejó un vacío de poder inmenso. En su lugar surgieron nuevos estados, especialmente en Europa del Este, en Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, entre otros. Sobre el papel, estos países representaban el triunfo del principio de autodeterminación de los pueblos. En la práctica, eran estados jóvenes, débiles y profundamente inestables. Las fronteras se trazaron con reglas
mapas y cálculos políticos, no con realidades sociales. Millones de personas quedaron atrapadas como minorías dentro de países que no sentían como propios. Alemanes en Checoslovaquia, húngaros en Rumanía, serbios, croatas y eslovenos forzados a convivir en una misma nación artificial. Lejos de resolver tensiones, el nuevo mapa europeo las multiplicó. Europa en un continente exhausto. La guerra había destruido algo más que ciudades. Había destruido la fe en el progreso. Las democracias liberales surgidas tras 1918 heredaron sociedades empobrecidas, traumatizadas y profundamente divididas. Gobernar en ese contexto era casi imposible. Veteranos regresaban a casa sin trabajo ni propósito. Las economías estaban colapsadas. La inflación devoraba los ahorros de toda una vida. En lugar de estabilidad, la posguerra trajo frustración. Y en ese caldo de cultivo, la paz empezó a parecer una farsa. Para muchos, el orden nacido en Versalles no era un nuevo comienzo, sino una continuación de la guerra, por otros medios. Una guerra económica, diplomática y psicológica. Una guerra silenciosa que solo esperaba el momento adecuado para volver a estallar. Una advertencia ignorada. Algunos lo vieron venir. Incluso líderes vencedores advirtieron que Versalles no traería paz duradera, que castigar sin reconciliar era sembrar odio, que humillar a una nación entera era preparar el terreno para algo peor. Pero el cansancio, el deseo de cerrar el capítulo y la ilusión de seguridad pesaron más que la prudencia. Europa siguió adelante convencida de que lo peor ya había pasado. No sabía que la verdadera tormenta apenas estaba formándose. Porque la paz de 1919 no curó las heridas de la guerra, y en los años siguientes, una nueva amenaza crecería sobre ese terreno fértil de resentimiento, crisis y desesperación. Una amenaza que no solo cambiaría Europa, sino el destino del mundo entero. Crisis económica, humillación y radicalización de las masas. La paz era frágil, pero la economía terminó de romperla. Durante los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, Europa no vivió una reconstrucción sólida, sino una supervivencia precaria. Los gobiernos intentaban mantener el equilibrio en sociedades agotadas, mientras dependían de un sistema económico internacional inestable y profundamente interconectado. Ese sistema tenía un punto débil en Estados Unidos, una recuperación construida sobre arena tras la guerra. Estados Unidos emergió como la gran potencia financiera mundial. Europa necesitaba dinero para reconstruirse. Alemania necesitaba dinero para pagar reparaciones. Y ese dinero provenía en gran medida de préstamos estadounidenses. Se creó así un círculo peligroso. Estados Unidos prestaba dinero a Alemania. Alemania utilizaba esos fondos para pagar reparaciones a Francia y Reino Unido. Y esas potencias, a su vez, utilizaban el dinero para saldar deudas con Estados Unidos. Mientras el crédito fluía, el sistema funcionaba. Pero no era estabilidad real. Era una ilusión sostenida por la confianza y por la prosperidad estadounidense. Cuando esa prosperidad desapareció, el edificio entero se derrumbó. Alemania y la hiperinflación, el colapso de la vida cotidiana. Antes, incluso del crack del 29, Alemania ya había vivido una catástrofe económica. A comienzos de la década de 1920, el Estado alemán, incapaz de afrontar las reparaciones, optó por imprimir dinero de manera masiva. El resultado fue una de las peores hiperinflaciones de la historia moderna. Los precios cambiaban por horas. Los salarios perdían valor antes de ser cobrados. Los ahorros de toda una vida desaparecieron en semanas. Hay imágenes que lo resumen todo. Niños jugando con fajos de billetes como si fueran juguetes. Personas transportando dinero en carretillas para comprar pan. La moneda dejó de representar seguridad. Y cuando el dinero pierde su valor, también lo pierde la confianza en las instituciones. Aunque la situación se estabilizó temporalmente a mediados de los años 20,
El daño ya estaba hecho. Para millones de alemanes, la república nacida tras la guerra estaba asociada al caos, la humillación y la pobreza. La democracia había fallado, al menos en la percepción popular. 1929. El crack que sacudió al mundo en octubre de 1929, la bolsa de Nueva York colapsó. Lo que comenzó como una crisis financiera en Estados Unidos se transformó rápidamente en una depresión global. El crédito desapareció, a los bancos cerraron, el comercio internacional se desplomó. Para Europa, el impacto fue devastador. Estados Unidos retiró sus préstamos, las economías dependientes colapsaron una tras otra. Las fábricas cerraron, el desempleo se disparó. En Alemania, millones quedaron sin trabajo en cuestión de meses. En otros países, la miseria se extendió con la misma rapidez. Los gobiernos democráticos intentaron responder, pero carecían de herramientas, experiencia y consenso político. Cada decisión parecía empeorar la situación, y mientras los parlamentos debatían, la gente pasaba hambre. Cuando la desesperación se convierte en ideología, la crisis económica no solo empobreció a las sociedades, las radicalizó. Cuando el sistema deja de funcionar, las soluciones extremas comienzan a parecer razonables. En Italia, el fascismo de Benito Mussolini prometía orden, grandeza nacional y disciplina. En Alemania, el nacionalsocialismo ofrecía un enemigo claro, un pasado glorioso y un futuro de revancha. En Japón, el militarismo defendía la expansión como única salida a la crisis económica y la falta de recursos. Estos movimientos compartían algo fundamental. Rechazaban el compromiso, despreciaban la democracia y glorificaban la fuerza. No ofrecían debates, ofrecían certezas. Para millones de personas golpeadas por la pobreza y el miedo, esa claridad resultaba irresistible. El uso político del resentimiento. Los líderes radicales comprendieron algo esencial. El sufrimiento podía convertirse en capital político. La crisis no era presentada como un fallo del sistema, sino como una conspiración. Había culpables, había traidores, había enemigos internos y externos. En Alemania, la narrativa era clara. La derrota de 1918 no había sido militar, sino política. La nación había sido traicionada desde dentro. Versalles era una injusticia impuesta por potencias hostiles. Este discurso no necesitaba ser verdadero, solo necesitaba ser creíble para quienes lo escuchaban. Elección tras elección, los partidos extremistas ganaron terreno mientras los partidos moderados se debilitaban. El centro político se erosionó, incapaz de competir con mensajes simples en tiempos complejos. El fracaso de las democracias. Las democracias europeas de entreguerras eran jóvenes, frágiles y estaban profundamente divididas. Gobernar requería pactos constantes. Tomar decisiones rápidas era casi imposible, y cualquier error era explotado por los extremos. En ese contexto, la democracia empezó a verse como un lujo ineficiente. Demasiado lenta, demasiado débil. Muchos comenzaron a preguntarse si la libertad realmente valía la pena cuando no garantizaba pan ni trabajo. La respuesta que ofrecieron los movimientos autoritarios fue clara: seguridad a cambio de obediencia. Y en medio de la crisis, millones aceptaron el trato. Un mundo al borde del abismo. A comienzos de los años 30, el mundo era un lugar más pobre, más resentido y más peligroso que una década atrás. La cooperación internacional se había derrumbado. Cada país buscaba salvarse a sí mismo. El nacionalismo reemplazó al idealismo. La guerra todavía no había comenzado, pero sus condiciones ya estaban presentes. Porque cuando sociedades enteras pierden la fe en el futuro, la violencia deja de ser impensable y comienza a parecer inevitable. Ideologías en conflicto, fascismo, nazismo, comunismo y democracias débiles. A comienzos de la década de 1930, el mundo no solo estaba dividido por fronteras,
estaba dividido por ideas. La crisis económica había destruido la fe en el sistema liberal, pero no había ofrecido una alternativa universal. En su lugar, emergieron visiones del mundo radicalmente distintas, incompatibles entre sí, cada una convencida de poseer la única respuesta válida al caos del siglo XX. La Segunda Guerra Mundial comenzaba a tomar forma como algo más que un conflicto entre estados. Se estaba gestando como una guerra entre ideologías. El fascismo, orden, frente al caos. El fascismo se presentó como una reacción directa al miedo. Miedo al colapso social, miedo al comunismo, miedo a la decadencia nacional. En Italia, Benito Mussolini prometía restaurar el orgullo perdido tras una victoria mutilada en la Primera Guerra Mundial. El fascismo exaltaba el Estado por encima del individuo, glorificaba la violencia como herramienta política y rechazaba abiertamente el pluralismo. La democracia era vista como un signo de debilidad, el consenso como una pérdida de tiempo, la oposición como una amenaza. El mensaje era simple: una nación fuerte necesita un líder fuerte. Este modelo no solo se consolidó en Italia, inspiró movimientos similares en toda Europa, demostrando que la dictadura podía parecer eficiente en tiempos de crisis. El nazismo anula, ideología construida sobre el odio. El nacionalsocialismo alemán fue más allá. No se limitó a prometer orden, prometió redención. Redención de una nación humillada, redención de una identidad supuestamente corrompida, redención mediante la exclusión. El nazismo combinó nacionalismo extremo, autoritarismo y una visión racial del mundo. Según esta ideología, la historia era una lucha biológica entre razas, y Alemania solo podría sobrevivir eliminando a sus enemigos internos y expandiéndose hacia el exterior. El antisemitismo no era un elemento secundario, era el núcleo del sistema. Los judíos fueron convertidos en chivos expiatorios universales, responsables de la derrota, de la crisis económica y de la decadencia cultural. Esta narrativa simplista ofrecía algo muy poderoso, un culpable claro para problemas complejos. A ello se sumaba el concepto de espacio vital, la idea de que Alemania tenía derecho a expandirse territorialmente para garantizar su supervivencia. La guerra, en esta visión, no era un fracaso de la política, era su objetivo final, el comunismo y el temor al contagio. Mientras tanto, al este de Europa, la Unión Soviética representaba una alternativa radicalmente distinta. El comunismo prometía igualdad, justicia social y el fin de la explotación capitalista, pero también implicaba la eliminación de la propiedad privada, la represión política y un control absoluto del Estado. Para las élites europeas, el comunismo era una amenaza existencial. Para muchos trabajadores, era una esperanza. Este contraste generó un miedo profundo en las democracias occidentales. El temor a una revolución similar a la rusa llevó a gobiernos y sectores conservadores a tolerar e incluso apoyar movimientos autoritarios que prometían frenar el avance comunista. En ese contexto, el fascismo fue visto por algunos no como un mal, sino como un mal necesario. Democracias debilitadas y sin rumbo, las democracias liberales se encontraron atrapadas entre extremos. Por un lado, el desafío económico y social. Por otro, la presión ideológica. Francia vivía una profunda polarización política. El Reino Unido estaba agotado por la guerra anterior y centrado en preservar su imperio. Estados Unidos, traumatizado por la Gran Depresión, optó por el aislamiento. Ninguna de estas democracias estaba dispuesta a otro conflicto a gran escala. La prioridad era evitar la guerra, casi a cualquier precio. Esa aversión al conflicto se convirtió, para Dichy Camant, en una de sus mayores debilidades. Un mundo sin lenguaje común. Cada bloque hablaba un idioma ideológico distinto. Para los regímenes fascistas, la guerra era una herramienta legítima de expansión. Para las democracias, era un fracaso que debía evitarse. Para la Unión Soviética,
Era una amenaza constante, pero también una oportunidad. No había valores compartidos, no había confianza, no había mecanismos eficaces para resolver conflictos. El sistema internacional se convirtió en un escenario donde la confrontación era solo cuestión de tiempo. El punto de no retorno a medida que avanzaban los años 30, el choque de ideologías dejó de ser teórico. Se manifestó en discursos cada vez más agresivos, en rearm militaire, en la normalización de la violencia política. El mundo se acostumbró a la idea de que la fuerza podía reemplazar al derecho, y cuando eso ocurre, la guerra deja de ser una posibilidad remota para convertirse en una expectativa. La pregunta ya no era si habría un conflicto, era cuándo y dónde comenzaría. El fracaso de las potencias y el camino hacia la guerra para mediados de la década de 1930, las señales eran evidentes. El orden internacional creado tras la Primera Guerra Mundial estaba colapsando, no por un acontecimiento repentino, sino por una serie de decisiones y omisiones que, acumuladas, dejaron el camino libre hacia el conflicto. La guerra no estalló por sorpresa, fue permitida. La Sociedad de Naciones, en una institución sin poder, la Sociedad de Naciones había sido concebida como el garante de la paz mundial, un foro donde los conflictos se resolverían mediante el diálogo y la presión diplomática. En la práctica, era un organismo sin dientes, no tenía ejército, dependía de la buena voluntad de las potencias y estaba ausente la que, irónicamente, había impulsado su creación en Estados Unidos. Cuando Japón invadió Manchuria en 1931, la respuesta fue tibia. Cuando Italia atacó Etiopía en 1935, las sanciones fueron simbólicas. Cuando Alemania comenzó a violar abiertamente el Tratado de Versalles, la reacción fue mínima. Cada crisis no resuelta enviaba un mensaje claro. Las reglas podían romperse sin consecuencias reales. El rearme alemán y la primera gran prueba en 1933. Adolf Hitler llegó al poder en Alemania. Desde el primer momento, el régimen nazi dejó claras sus intenciones. Alemania debía recuperar su fuerza militar y su posición dominante en Europa. El rearme comenzó de forma abierta. El servicio militar obligatorio fue restablecido. La producción de armamento se disparó. Estas acciones violaban directamente el Tratado de Versalles. La respuesta internacional fue las potencias occidentales protestaron, pero no actuaron. Parte del cálculo era estratégico. Una Alemania fuerte podía servir como contrapeso frente a la Unión Soviética. Otra parte era psicológica. Nadie quería repetir la experiencia de 1914 en Renania en el momento decisivo. En 1936, Alemania dio un paso crucial. Las tropas alemanas entraron en Renania, una zona desmilitarizada según Versalles. Fue una apuesta arriesgada. El ejército alemán aún no estaba preparado para una guerra a gran escala. Si Francia hubiera respondido militarmente, el avance alemán probablemente habría fracasado. Pero no hubo respuesta. El éxito de esta operación sin resistencia tuvo un efecto profundo. Confirmó a Hitler que sus adversarios no estaban dispuestos a luchar y reforzó la creencia de que la audacia sería recompensada. A partir de ese momento, la expansión alemana se aceleró. La política de apaciguamiento. El apaciguamiento se convirtió en la estrategia dominante. La idea era simple: satisfacer algunas demandas territoriales de Alemania para evitar un conflicto mayor. Se asumía que el resentimiento alemán tenía bases legítimas y que, una vez corregidas las injusticias de Versalles, la estabilidad sería posible. En 1938, Alemania se anexionó Austria sin disparar un solo tiro. El Anschluss fue presentado como una reunificación pacífica. Poco después, llegó la crisis de los Sudetes, una región de Checoslovaquia con población alemana. En la conferencia de Múnich, las potencias occidentales aceptaron la cesión del territorio a Alemania. Sin que Checoslovaquia participara en la negociación, se proclamó la paz. En realidad,
se había sacrificado un país soberano para ganar tiempo. Japón y la expansión en Asia, mientras Europa miraba hacia otro lado. Asia se incendiaba. Japón, enfrentado a la falta de recursos naturales y a la presión económica, optó por la expansión militar. La invasión de China se convirtió en una guerra brutal y prolongada. Las potencias occidentales condenaron las acciones japonesas, pero evitaron una confrontación directa. El Pacífico parecía lejano en el problema, ajeno. Esa pasividad permitió a Japón consolidar su proyecto imperial. La guerra ya era global en espíritu, aunque no en nombre. La Guerra Civil Española, en el ensayo general, entre 1936 y 1939, España se convirtió en un laboratorio de la futura guerra mundial. Las potencias fascistas apoyaron activamente al bando sublevado. La Unión Soviética intervino del lado republicano. Las democracias optaron por la no intervención. La guerra española mostró el rostro de la violencia moderna: bombardeos a civiles, propaganda masiva guerra ideológica. Fue una advertencia, pero nuevamente fue ignorada. Pactos, cálculos y cinismo. A finales de la década, el sistema internacional estaba dominado por el cálculo frío. Cada potencia buscaba ganar tiempo. Cada concesión era vista como una maniobra temporal. La confianza había desaparecido por completo. El mundo se preparaba para la guerra, incluso mientras fingía evitarla. El último acto estaba por comenzar. 1939, cuando todo estaba ya decidido. Para 1939, el mundo ya no se dirigía hacia la guerra. Ya estaba en ella. Solo faltaba el acontecimiento que rompiera la última apariencia de paz. El pacto impensable en agosto de 1939. Dos enemigos ideológicos firmaron un acuerdo que sacudió al mundo. La Alemania nazi y la Unión Soviética sellaron el pacto Ribbentrop-Molotov. En público se trataba de un pacto de no agresión. En secreto incluía la repartición de Europa del Este en esferas de influencia. Polonia quedó atrapada en el centro de ese acuerdo. Para Hitler, el pacto garantizaba que Alemania no tendría que luchar en dos frentes al mismo tiempo. Para Stalin, compraba tiempo para reforzar sus fuerzas armadas. Ambos sabían que el acuerdo era temporal. Ambos sabían que la guerra era inevitable. Pero el tablero ya estaba dispuesto. La invasión de Polonia, el 1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas cruzaron la frontera polaca. No fue una guerra convencional, fue una demostración de una nueva forma de combate, rápida, coordinada, devastadora. La Blitzkrieg combinó tanques, aviación y tropas mecanizadas para destruir al enemigo antes de que pudiera reaccionar. Polonia cayó en semanas. El 17 de septiembre, el Ejército Rojo entró desde el este, cumpliendo la parte soviética del pacto. El país fue dividido en su destino, sellado. La reacción internacional. 2 días después de la invasión alemana, Francia y el Reino Unido declararon la guerra a Alemania. La Segunda Guerra Mundial había comenzado oficialmente, pero la declaración no significó una respuesta inmediata. Durante meses, el conflicto permaneció en una tensa espera, reflejo de la indecisión que había marcado toda la década anterior. La guerra ya no podía evitarse, solo podía escalar. Un conflicto que se volvió mundial. Lo que siguió fue una cadena de acontecimientos que arrastró a todos los continentes. Europa se convirtió en un campo de batalla total. Asia ya estaba envuelta en una guerra brutal. África y el Pacífico pronto serían escenarios clave. La guerra adquirió una escala sin precedentes, porque sus causas eran globales. No se trataba solo de territorios, se trataba de sistemas económicos, de ideologías, de visiones irreconciliables sobre el futuro de la humanidad. Era inevitable. Esta es la pregunta que atraviesa toda la historia. ¿Podía haberse evitado la Segunda Guerra Mundial? Tal vez, en momentos concretos. Tal vez, con decisiones distintas. Tal vez, con mayor valentía política. Pero lo cierto es que, cuando las crisis económicas se combinan con humillación nacional,
radicalización ideológica y pasividad internacional, el resultado rara vez es la paz. La guerra no surgió de la nada. Fue construida paso a paso durante 20 años. Lo que realmente nos enseña esta guerra: la Segunda Guerra Mundial no fue causada únicamente por Hitler, ni por una fecha concreta, ni por un solo tratado. Fue el producto de un sistema internacional roto. Sociedades desesperadas, de líderes que confundieron evitar el conflicto con ignorarlo. La historia demuestra que las grandes guerras no comienzan con disparos, sino con decisiones aparentemente pequeñas, tomadas mucho antes de que el primer soldado cruce una frontera. Conclusión final: cuando la historia deja de escucharse. En 1919 el mundo creyó haber aprendido la lección. En 1939 pagó el precio de no haberla entendido. La Segunda Guerra Mundial no fue una anomalía, fue una advertencia sobre lo que ocurre cuando la justicia se confunde con castigo, cuando la estabilidad se construye sobre el miedo, cuando la paz se firma sin reconciliación. La historia no se repite exactamente y cada generación decide si escucha esas rimas o si vuelve a ignorarlas.